Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Miércoles 2 de mayo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Oremos Digital. Ya nos encontramos a miércoles 2 de mayo y comenzamos ya a recorrer este hermoso mes de las Madres, mes de la Santísima Virgen María. Y encontramos en la primera lectura de hoy uno de los problemas fundamentales, de los primeros problemas que tuvo la Iglesia y que sigue siendo problema para la Iglesia de hoy. Una controversia. Si los gentiles, si los que no eran judíos, que empezaban la fe, se circuncidaban o no. Recordemos muy bien que los judíos, cuando eran pequeñitos, los niños se presentaban al templo y se circuncidaban. Bien, recordemos que eso le tocó vivirlo a nuestro Señor. La Virgen María y San José lo llevaron a hacerlo circuncidar, y todos los judíos debían hacerlo. Pero cuando viene Cristo, entonces la iglesia comienza a crecer, a expandirse, y Pablo y Bernabé comenzaron a hablar, a predicar, y los discípulos entonces comenzaban a llamar gente, a llamar personas a la fe, y las personas se convertían. Pero llegó un grupo de los antiguos, como decía la palabra de hoy, fariseos, antiguos judíos,
y decían que debían ser circuncidados, si no, no se salvaban. Pablo decía que no. Entonces deben subir a la iglesia de Jerusalén, donde estaba Pedro y los otros apóstoles, y allí entonces se hace el primer concilio. Y recordemos muy bien que un concilio es la reunión del Papa con los obispos y deciden algunas verdades de la fe. Y la primera reunión, el primer concilio fue en Jerusalén, y justo fue debatir este problema. Más allá de esto, queridos hermanos, queridas hermanas, es mirar que la iglesia siempre ha tenido sus problemas, siempre se ha debatido, y que la iglesia debe responder según el Espíritu Santo ilumine. Y ustedes ya saben la respuesta, que al final terminan diciendo de que los que ya estaban circuncidados, pues que ya no se podía hacer nada, pero los que llegaban sin circuncidar, solamente bastaba el bautismo para que fueran entonces cristianos. Muchas veces en las comunidades parroquiales, en nuestras iglesias, incluso lastimosamente los mismos sacerdotes, nos sentimos como dueños de la iglesia, como dueños de la religión, y hacemos no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Las leyes, las normas son hechas para que nosotros caminemos bien, pero muchas veces atendemos más fácilmente una ley de seres humanos y no la ley de Dios. Se me viene a la cabeza tantas señoras, tantos señores que no dejan a una persona ser catequista en su parroquia porque no les gusta, y les colocan trabas para que no hagan lecturas, les colocan trabas para que no colaboren en sus comunidades. Entonces me pregunto yo, ¿esa es la iglesia de Jesús? ¿Eso es lo que quiere Jesús de nuestra iglesia? Pues bien, yo quiero acudir sencillamente a una homilía que el Papa Francisco celebró a inicios del año 2016 y hablaba precisamente sobre los rasgos que debe tener un verdadero cristiano. Y decía el Papa que el cristiano debe tener rasgos en su corazón, y ese corazón primero debe estar grande, debe estar ansioso de recibir a Dios y de ser testigo de la luz de Cristo. El Papa decía que un cristiano debe tener esa luz de Cristo en lo alto para iluminar. Y ese es uno de los rasgos del cristiano, que ha recibido la luz de Cristo en el bautismo, y al recibir esa luz debe entregarla a los demás. Es decir, un cristiano debe ser un testigo, debe ser un testimonio. Una de las peculiaridades de las actitudes cristianas es tener esa luz en lo alto. Un cristiano que lleva esa luz en lo alto debe hacerla ver porque él es un testigo. En cambio, cuando un cristiano prefiere no hacer ver la luz de Dios, sino que prefiere sus propias tinieblas, estas le entran en su corazón porque tienen miedo de la luz, y los ídolos, que son las tinieblas, le gustan más. Entonces le falta algo, y no es un verdadero cristiano. Muchas veces nosotros, en vez de dar testimonio, lo que hacemos es que aburrimos a los demás de la misma iglesia. Esa señora que va cada 8 días a misa y que no dice con amor al esposo y a los hijos: vamos a la Eucaristía, mijos, vamos a arreglarnos, vamos al encuentro con Dios. Se pone a alegar y comienza a decirles: ustedes son unos diablos, ¿por qué no van a misa? Yo sí voy a ir a rezar por todos ustedes. Ella supone que ya está canonizada, ella supone que ya es una santa, y no es así. Esa no es la manera. El testimonio, un cristiano es un testigo de Jesucristo, luz de Dios, y debe poner esta luz sobre el candelabro de su vida, dijo el Santo Padre. También el Santo Padre dice que un cristiano debe tener su corazón siempre abierto. No es un corazón que se cierra a su propio egoísmo, o al menos cuenta hasta aquí, hasta allá, sino que su corazón siempre está abierto para recibir esa amistad con Jesús y también
para dejarse guiar por el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que lo va a llevar a hacer obras, ese Espíritu Santo que lo va a llevar a entender, a comprender a los demás. Queridos hermanos, hoy miramos el testimonio de unos apóstoles o de una iglesia que tal vez se dejó llevar de su propio egoísmo, de sus propias leyes, pero también vemos cómo el Espíritu Santo los ilumina para cambiar. ¿Cómo estoy llevando yo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy llevando mi vida de católico? ¿Cómo estoy llevando yo esa vida hacia el Señor? Si estoy dando testimonio, si estoy siendo luz, si tengo un corazón abierto. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.